Puede tomar asiento, amado hermano. Gracias, muchísimas gracias, principalmente por estar aquí en este día. Le doy las gracias y le pido que abramos nuestro corazón para lo que el Señor nos tiene que hablar. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Bendito Padre y Dios Todopoderoso, le damos honra, le damos gloria, Señor, en este día, por la palabra que usted nos va a traer. Desde ya, Padre, nos está ministrando, Señor, porque son pequeñas cositas que usted está hablando, pero realmente tienen un significado gigantesco en el cielo, Señor. Por eso le damos la honra, le damos la gloria, en el poderoso nombre de mi Señor Jesucristo, y todos decimos amén. Alabado sea el nombre del Señor, amado hermano mío. Mire que ¿cómo es el Señor? En realidad me sorprende cada día, y nos está hablando de un despertar, hermanos. Se entra el que va a recoger la ofrenda y dice: ¿qué pasó, hermanos? Dios quiere obediencia. Se baja la de la alabanza a orar por las ofrendas y dice: hermanos, es triste no mirarnos bailar, no mirarnos danzar para el Señor. Entra el que va a abrir y luego también dice ahí: hermanos, si no danzar, traigas uno de ¡ay, santo! Si eso tuviera que ser en el reino de Dios, yo le aseguro que todos estaríamos al frente danzando y remolineando para salvar nuestros bolsillos. Pero como no es así, ni una ni otra cosa. Y qué casualidad, porque hoy precisamente el Señor Jesucristo nos va a hablar de eso. Nos dice: te era necesario. Hello, dile al que está a tu lado, te va a hablar el Señor. Y dígale: te es necesario hacer eso sin dejar de hacer aquello. Porque eso es lo que dijo el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Sabe a quién se lo dijo? A los religiosos. Aquellos que creían conocer la palabra de Dios, se escudaban en la palabra de Dios, pero no eran ni fu ni fa, no hacían una cosa ni hacían la otra. Entonces a esos es a los que el Señor Jesucristo les hablaba y le decía: oye, no haces ni una cosa ni haces otra, ni dejas que entren al reino de los cielos, ni estás entrando tú mismo. Es increíble. ¿Y sabes cómo se llama la palabra que traigo hoy del Señor para ti? Despierta, iglesia. Y si tú no despertaste con los tres primeras que entraron, entonces a ti el Señor hoy te va a dar un zarandeón. Porque el Señor lo último que quiere es que sus hijos se pierdan. El Señor Jesucristo hace hasta lo imposible, amado hermano mío, hasta donde nosotros le permitimos, para que nosotros no nos desviemos, no nos perdamos. Pero habemos, después dice la palabra, pueblo de dura cerviz. Empezamos a endurecer nuestro corazón y ya el Espíritu Santo no puede obrar en nosotros, porque dura cerviz es como si tú pusieras, ¿has visto la carne cuando le quitas los bisteles, quitas toda esa cosita blanca que traen, verdad? Los que compramos diezmillo sabemos a lo que me refiero. Los que compran pulpa y palomilla, pues no hay problema, pero los que compramos diezmillo, entonces sabemos que hay que quitarle el colmillo, digo, el pedazo de cebo. Ese pedazo de cebo, tú miras cómo está incrustado entre la carne y que a veces es muy difícil quitarlo. Muchas personas lo cocinan con todo y eso para ahorrarse el trabajo de estárselo quitando. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Cuando te lo estás comiendo, ¿no es cierto que hay ocasiones en que te tienes que sacar el bocado de la boca completo porque no pudiste comerte eso? Te literalmente tienes que abrir tu boca y todo masticado ahí, revuelto con tortilla, frijoles y arroz, porque nunca falta. Tienes que sacarte el bocado, amado hermano mío, y ponerle una servilleta debajo del plato o hacer algo con ello. ¿Cuánto nos ha pasado? A la mayoría. Entonces sabemos de lo que estamos hablando. Ahora, traducción de eso. Así es como se vuelve nuestro corazón cuando dice el Señor: pueblo de dura cerviz. Esas cosas pegajosas y esas cosas cebosas se van añadiendo a nuestro corazón, lo cual no va dando partitura al Espíritu Santo de que haya un completamiento, amado hermano mío. Por eso muchos dicen: no, el Señor no da el Espíritu Santo, lo da completo. Sin embargo, la Biblia nos dice que es por medida, conforme a la medida de cada quien. Entre más cerviz, entre más gruesura tú tengas en tu corazón, menos Espíritu Santo hay en tu vida. Y entre menos Espíritu Santo hay en tu vida, más eso quiere decir que el Espíritu Santo está saliendo. Por eso hoy voy a hablar cosas muy específicas que están pasando en el pueblo de Dios y que a nosotros nos tienen que redarguir y nos tienen que abrir los ojos por qué estamos haciendo. El versículo con el cual abrió el hermano el servicio, que dice: cansado estoy de vuestras ofrendas y sacrificios, holocaustos. Dice el Señor: ya estoy cansado de eso, porque mejor es
el obedecer. Porque mejor es el obedecer, dice el Señor. El Señor nos está pidiendo a nosotros obediencia. Obediencia. Alabado sea el Señor. Por eso la palabra, le doy gloria a Dios por lo que Él me da. Precisamente yo iba a abrir con ese pasaje bíblico que tocó el hermano. Pero antes de eso le pido que abra su Biblia y la deje ahí lista en Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Aleluya. Bien, si ya lo tiene, ahí sepárelo y váyase ahora sí hasta donde abrió el hermano en 1 de Samuel. Capítulo 15. ¿Ya estamos ahí? Bien, dice capítulo 15, versículo 23 del libro de Ezequiel. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Cómo qué? Le vuelvo a preguntar, ¿cómo qué? ¿Qué es un pecado de adivinación? Mire cómo es el Señor. ¿Qué es un pecado de adivinación? Es cuando se va a buscar querer saber del futuro. Brujería. Brujería. Adivinación es brujería. ¿Se acuerda usted que el Señor mandó erraer, quitar, desarraigar, desaparecer todos los brujos, adivinos, hechiceros y zorrajeros? Todo lo mandó sacar el Señor. Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, así también te ha desechado para que no seas... Primera de Pedro 2:9, ¿qué dice? Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois real sacerdote. Entonces, si Jehová nos desecha para que no seamos reyes en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento nosotros no podemos estar como reyes y sacerdotes, porque hemos sido desechados. ¿Por qué? Porque hemos desobedecido la ley. No, hermano, mira lo que dice aquí. Mira lo que ley era en el Antiguo. Te estoy hablando del Antiguo Testamento para que me puedas entender en el Nuevo Testamento. Porque luego decimos, no, el Nuevo Testamento, mira cómo todo está ligado. Sin embargo, la ley era una ley impuesta en el Antiguo Testamento. Sin embargo, les dice el Señor, cansado estoy de sus ofrendas y sus sacrificios. Era una ley llevar una ofrenda y un sacrificio. Y dice Dios, estoy cansado de eso. Prefiero que obedezcas. Porque en el obedecer está todo. Está ofrendar, está diezmar, está hacer obedientes. En la obediencia está todo. Por eso dice el Señor Jesucristo, Papá Jehová, Dios de los ejércitos, en el Antiguo Testamento, en 1 de Samuel capítulo 15, 23, cansado estoy, porque como pecado de adivinación, o sea, es como brujería el estarnos comportando así. ¿Sabes por qué está nombrando la palabra de Dios brujería? Hello, pon atención a lo que el Espíritu Santo te habla. ¿Sabes por qué dice pecado de brujería, de adivinación, hechicería, rebelión, obstinación? Porque cuando nosotros nos negamos a la obediencia, entonces entra un velo del cual habla la palabra de Dios, y hoy vamos a hablar de ello. ¿Por qué no vamos mejor de una vez hasta allá? Entra un velo en nuestro corazón que cubre para que nosotros podamos oír la palabra de Dios, mirar la palabra de Dios y sentir la palabra de Dios. Cuando este velo entra en nuestras vidas, nos volvemos inmunes al Espíritu Santo de Dios, o sea, insensibles al Espíritu Santo de Dios. Por eso es que ya no hay redargüimiento. Puedes oír la palabra y te conviertes en un oidor, mas no en un hacedor. Yo no sé cuántos de ustedes andarán hoy así, porque el Espíritu Santo empezó a hablar desde que abrimos el servicio. Y si hoy nos está diciendo despierta, iglesia, algo está pasando. Tal vez no son ustedes, tal vez son los que están a su alrededor, no lo sé, pero el Señor Jesucristo hoy nos quiere hablar directamente a cada uno de nosotros. Despierta, iglesia. ¿Dónde están mis adoradores? ¿Dónde está la gente que me sirve con el corazón? ¿Dónde están aquellos que yo llamé? Alabado sea el nombre del Señor. Cansado estoy de ofrendas y de sacrificios. ¿De qué te sirve manejar 3 horas? ¿De qué te sirve manejar media hora? ¿De qué te sirve si no estás obedeciendo? ¿De qué te sirve estar todos los días en la iglesia? Mira, en esta iglesia estamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo y otra vez el lunes. Alabado sea el Señor. Mucha iglesia. Si no estás, si a ti te aburre la vida cristiana,
entonces el cielo no es para ti. Y si el cielo no es para ti, te equivocaste de lugar. Deberías de estar en la cantina. Deberías de haberte ido al fútbol. Porque la vida cristiana no es para ti. Hello, old Jude. If the Christian life is not for you, you're in the wrong place. You're in the wrong place. You should go to the football game. Pero si la vida cristiana te aburre, entonces el cielo no es para ti. Es que mucha iglesia, pastor. Es que yo tengo ocupaciones, pastor. Y todos mis hermanos que están aquí domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, llorando y sacrificándose en sus rodillas por nosotros, ellos no tienen obligaciones, ellos no tienen preocupaciones, ellos no lavan ropa, ellos no van a la tintorería, ellos no van al trabajo. Dice un hermano, y a las 3 de la mañana, pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Cansado estoy. Si para ti es un sacrificio el venir a la casa de Dios, dice el Señor, cansado estoy de tus ofrendas y tus sacrificios. Obediencia quiero, dice el Señor. Obediencia quiero y no la grosura de los carneros. Ay, santo es el Señor. Me regreso mejor ahí para continuar leyendo en primera de Samuel. Capítulo 15 dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Santo. Y antes de eso, en el versículo 22 dice, y Samuel dijo, se complace, o sea, le gusta a Dios tus sacrificios y tus víctimas, como en que obedezcas a la palabra de Jehová. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo? Obediencia. Porque no importa cuánto sacrificio tú pienses que haces, muchas veces lo estamos haciendo obstinadamente, a nuestra manera, a lo que nosotros queremos, porque no queremos hacerlo con el corazón. Y mi pregunta es, a todas aquellas personas que no lo hacen con el corazón, ¿para qué lo haces? No te está contando delante del Señor, sino todo lo contrario. En vez de contarte como algo bueno, te está contando como algo malo, porque Jehová mira la intención del corazón. Santo es el nombre del Señor. ¿Para qué servir si estamos sirviendo con un corazón duro? Santo es el Señor. Cansado estoy, dice el Señor, de esos sacrificios vanos, de esos sacrificios forzados. Cansado estoy, dice el Señor. Mejor es la obediencia que el sacrificio. ¿Para qué sacrificarse toda la semana si no estamos bien con Dios? Y no digo que estén pecando, sino que no estamos bien con un corazón agradecido. Lo estamos haciendo porque es una obligación y lo tomamos como una obligación. Dios mío. Por eso los pactos de hoy en día con nosotros ya no se hicieron pactos, se llaman compromisos. Y son compromisos voluntarios. Hablaba la hermana de algo que la hermana Yadir, el día que dio su devocional, de que cuando tú contraías compromiso, por eso era desposarse, quiere decir compromiso. Eso es cuando tú tomas un compromiso con Dios. Tú estás tomando el anillo, amado hermano mío. Dice las arras. Nos da el Señor las arras. Es el pago por adelantado de lo que estamos haciendo. Nos ponemos el anillo del compromiso y Él nos da las arras. O sea, el pago adelantado de lo que es nuestra salvación. Porque tomamos un compromiso. Y en el antiguo pacto, amado hermano mío, qué bueno que eso se pudiera hacer hoy, ¿verdad? Cuando un papá daba a la hija a alguien, o sea, cuando tú te querías comprometer con una mujer, tú no nomás llegabas y decías, quiero hablar con tu hija, quiero casarme con tu hija. No, usted llegaba y decía, aquí traigo 10 burros, 20 camellos, 30 vacas, 20 chivos, dependiendo, ¿verdad? Si estaba así. Si estaba así, aquí traigo 3 palomitos. Pero no llegaban con las manos vacías, sino que llegaban, amado hermano mío, con un compromiso. Era, en otras palabras, ellos estaban ya sabiendo que esa mujer les pertenecía.
Cuando nosotros hacemos un compromiso con Dios, pon atención, pon atención a la revelación, porque en esta casa está llena de revelación todo el tiempo. Cuando tú te comprometías con el Señor, la Biblia dice inmediatamente Dios te da las arras. Jamás el Señor te toma de oquis, jamás el Señor te toma de en vano. Él puso la vida de su propio Hijo por ti. Él descendió desde los cielos para darte la victoria. Él murió en la cruz del Calvario, sellando tu salvación. Alabado sea el nombre del Señor. Dele gloria fuertemente, porque es de Él. Alabado. Por eso es que nosotros debemos de entender el propósito, amado hermano mío, del compromiso. El propósito de lo que estamos haciendo, hacerlo con todo el corazón. Me decía mi amada esposa en esta mañana, ¿de qué vas a predicar? Y solamente la miro y le digo, despierta, iglesia. Y dice, santo, si no entendemos todo lo que Dios nos está hablando desde el primer día del año, no vamos a entender. Dice, porque desde el primer día del año quiere que despertemos definición, afirmación, confirmación, un despertar en lo espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria a Dios por ello. Pero para eso tenemos que entender lo que la palabra de Dios nos habla. Corre hasta donde abrimos la Biblia, en el libro de Gálatas, capítulo 3. Cuando estés ahí me das un fuerte amén. Gloria a Dios. Lee la palabra del Señor lo siguiente. Oh, yubasirianos insensatos. Ay, santo. Perdón. ¿Cómo es? ¿Cómo se llama por allá? Ya me voltearon a mirar de los de por allá. Oh, lincolnianos. Oh, gente del mundo insensata. ¿Quién los fascinó? Fascinantemente, yo buscaba esta palabra. ¿Sabes lo que quiere decir fascinó? Hechizó. Es un encantamiento, amado hermano mío. ¿Tú sabes cuál es el espíritu de encantamiento? Es que la Biblia, amado hermano mío, estudia guerra espiritual. La Biblia menciona y les da nombres no al azar. No, la Biblia menciona cada espíritu habido y por haber. Y nos los menciona en la palabra de Dios. Nos menciona los espíritus más poderosos, tales como Acab, Jezabel. Y este espíritu que pasa desapercibido porque se lo atribuimos a otros, pero este espíritu le llaman muchos el espíritu de Pitón. Porque el encantamiento es como una culebra que te mira a los ojos y empieza a darle la vuelta como en el Jungle Book o algo así se llama, Book of algo. Sale la viborona aquella y empiezan los ojos a darle vuelta y queda el niño todo hipnotizado y anda así. Entonces por eso tendieron a llamarle el espíritu de Pitón. Otros le llaman el espíritu de la sirena. Cuéntase en la filosofía, pues, no es teología, es en la historia mística, gracias por la palabra, en la mitología griega, cuentan que las sirenas cantaban, hello, woo, eso es de la alabanza, que las sirenas, por eso yo canto feo, que las sirenas cantaban, dice la hermana, yo también, gloria a Dios, que las sirenas cantaban y con el cántico hechizaban a las personas. Y los marineros perdían el rumbo e iban, amado hermano mío, y crashaban, chocaban en los arifices y ahí quedaban muertos porque el barco se hundía porque habían perdido el rumbo. Este espíritu, el espíritu de Neptuno, que realmente ese es el que controla el espíritu de sirena, el espíritu de Pitón, todos esos, es el espíritu de Neptuno. Y en la mitología griega, como dijo la hermana, ahí es donde salen esos espíritus. El espíritu de Neptuno es aquel que estaba en las aguas, el que trae el tridente, o sea, esa cosa con 3 picos. Ese es el espíritu de Neptuno. Y si allá me pusieran atención y me pusieran rápido una foto de esas, no sé si ya les mandaron también las otras, de Neptuno. Sí puede, ¿verdad? Si no, pues está bien.
Sí, una imagen, por favor. Para que lo podamos mirar y visualizar. Ese espíritu, amado hermano mío, es el que está operando en muchas iglesias. Y lamentablemente no lo reconocemos. Y estamos queriendo sacar muchas veces a Jezabel. Y Jezabel riéndose allá afuera de nosotros. Y dice, ni sabes que ya te infiltré. Tienes entre tus filas a Neptuno. Y todos están hechizados, amado hermano mío, dentro de la congregación sin darse cuenta. Y están con los corazones duros y con los velos puestos porque no entendieron el propósito de lo que Dios les estaba hablando. ¿Quién los hechizó? Giovanianos. ¿Quién los hechizó? Para que no obedecieran a la verdad. ¿Quién es la verdad? Cansado estoy de sacrificios. Dile al que está a tu lado, cansado está el Señor de sacrificios. ¿Qué quiere el Señor? Obediencia. Dios quiere obediencia. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia, se hizo obediente. Se hizo obediente. ¿Sabes por qué se hizo? ¿Acaso él era desobediente en el cielo? No. Pero se hizo porque vino a la tierra en carne y hueso. ¿Sabes, amado hermano mío? La obediencia no es un sentimiento. Así como el amor no es un sentimiento. Cuando usted ama por un sentimiento, todos los sentimientos se vuelven viejos y mueren. Todos los sentimientos se vuelven viejos y mueren. Por eso las parejas dicen, ¿lo dejé de querer? No, no lo dejaste de querer. Nunca lo amaste. Lo quisiste por un sentimiento. El sentimiento se envejeció y murió. El amor, al igual que la obediencia, no es un sentimiento. El amor, tanto como la obediencia, son uno solo. Es la otra mitad de la obediencia. Es la otra mitad del amor. El amor y la obediencia son una convicción en tu corazón. Tú obedeces porque tú decides obedecer. Tú amas porque tú decides amar. El amor no tiene límites. El amor es incondicional. Todo lo puede, todo lo soporta. El amor no muere. El amor siempre es. La obediencia es lo mismo. Había cosas que el Señor Jesucristo no entendía del Padre, pero no por eso dejó de ser obediente. El Señor Jesucristo aún iba a ir a la cruz del Calvario y de rodillas oraba, derramando lágrimas, amado hermano mío, pidiendo desde lo profundo de sus entrañas como hombre. Lloraba y decía, Padre mío, si es posible que esta copa pase de mí. No una, dos, sino 3 veces. Él bien pudo haber dicho, ¿por qué no matamos 5,000 vacas y 10,000 carneros y 30,000 toros para la humanidad? No. Él se hizo obediente, y dice la Biblia, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, no escatimándose a un mismo. Pero se hizo obediente porque en carne y hueso, como tú y como yo, sufrió las mismas necesidades, sufrió las mismas tentaciones, tenía las mismas pasiones, pero él se mantuvo firme, creyendo y obedeciendo a Dios Padre. Esa es la diferencia entre el Señor Jesucristo. Esa es la diferencia de la deidad y de la humanidad. Esa es la diferencia entre estar viviendo espiritualmente y entre estar viviendo carnalmente. El ser obediente, y obediente hasta la muerte. El amar, y al amar desde la profundidad hasta la muerte. La mayoría de las personas por eso tienen conflictos. Porque al principio, ay, qué bien me caíste, hermanito, hermanita, me gustó lo que hiciste, pero en cuanto viste que ya no lo hace, te cayó mal. Más no te cayó mal, te cayó gordo, te cayó gorda. Y no que esté, así te cayó. Porque era un sentimiento, por lo cual tuviste una emoción de amistad. Pero el sentimiento de cualquier índole, de cualquier tipo, el sentimiento se hace viejo y muere. Es la decisión con una convicción, porque las decisiones, hay decisiones que son por emociones y hay decisiones que son por convicciones.
Solamente las decisiones que son por convicciones se mantienen toda la vida. Toda la vida. En el matrimonio, cuando la gente se casa, juran y perjuran delante del altar diciendo: te voy a amar todos los días de mi vida. A los 3 meses dicen: se me acabó el amor. Es que nunca tuvo amor. Esa persona tuvo emociones lujuriosas la mayoría de las ocasiones, que los llevaron a contraerse con una persona, y a los 3 meses dijeron: se me acabó el amor. Nunca hubo amor. El amor todo lo puede, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Pero hay que tomar una convicción para poder llevar a cabo esas decisiones. El amor para con Dios no debe de ser una emoción. Y lamentablemente la mayoría de las personas que vienen a Jesucristo tienen emociones. Les gusta la alabanza y dicen: ay, aquí se siente la presencia de Dios. Pero cuando cambia la alabanza, cuando ya los de la alabanza no están, entonces se marchan de esa iglesia y dicen: es que ya no se siente la presencia de Dios. Es que nunca fue la presencia de Dios. Fueron tus propias emociones que te acarrearon, amado hermano mío, pero nunca hubo convicciones en ti. Oh, me gusta cómo están los de la alabanza. Están bonitos, están organizados, quiero estar con ellos. Pero en el momento que se te explicó, renunciaste a ellos. Porque nunca hubo convicciones, era que te gustaba. Oh, qué bonito lo sugieren, me gusta cómo se cambian todos de colorcitos, todos bonitos. Pero en el momento que te lo exigieron, renunciaste a ellos. Porque no era una convicción, era una emoción. Por eso el Señor dice: cansado estoy de tus sacrificios. Porque cuando ya estoy de ujier ahí y ya estoy renegando, porque ahora ya me exigen que me ponga corbata, y a mí no me gusta usar corbata. Era una emoción, te gustaba, pero no era una convicción. Renunciaste fácilmente, pero el amor a Jesucristo nunca deja de ser. El amor a Jesucristo es una convicción arraigada a nuestras convicciones más profundas en el corazón. Por eso dice: ¿quién te hechizó? ¿Quién te vino a meter algo en la cabeza para que pensaras diferente? Allí es donde entra el espíritu de Pitón o de Neptuno, como tú lo quieras llamar. Le dieron las fotografías que le pedí allá atrás, las de los cactus. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Porque la tierra, amado hermano mío, fue maldecida por la desobediencia. Y dijo el Señor: ahora la tierra dará cardos y espinas. Las rosas, amado hermano mío, ahora son con espinas. Mira, esos son lo que menciona la Biblia, cardos. Y la tierra fue maldecida por la desobediencia. Y hasta hoy día la tierra es maldecida por la desobediencia. Por eso cuando un cristiano se aparta de los caminos de Jesucristo, termina comiendo cardos. Termina sufriendo por todo, porque no puede ser posible que después de haber conocido la verdad os volvamos a nuestro antiguo tipo de vida que llevábamos. Y dice: la tierra fue maldecida y ahora dará cardos y espinas. Y aún las rosas tienen espinas. Por eso dice: ¿quién les fascinó? ¿Quién los hechizó para que no obedezcan a la verdad? ¿Quién los hechizó? ¿Quién los fascinó? Continúo leyendo en el versículo 2, dice: esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios son que, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vayan a acabar por la carne. Tantas cosas han padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que les suministra el Espíritu y hace maravillas entre ustedes, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe?
Ya no estamos bajo la ley. Y aquí en la ley, en el libro de Primera de Samuel, encontramos que desde ahí está el problema arraigado en el corazón del hombre. El corazón del hombre se sacrificaba. El corazón del hombre llevaba no solamente los 500, como decía el hermano. Llevaba la vaca, llevaba el becerro, llevaba el camello, llevaba los bueyes. Sacrificio, 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 pero con un corazón duro, entenebrecido. Dijo el Señor, asqueado. Pon atención, asqueado. Capítulo 3, versículo 16 del libro del Apocalipsis dice: ojalá y fueras frío o caliente. Te lo traduzco en el Antiguo Testamento: ojalá y fueras obediente o desobediente. Pero por cuanto eres como tú quieres ser, te vomitaré. Asqueado estoy. Asqueado estoy, dice la palabra, de tus sacrificios, de tus ofrendas. Asqueado estoy, con todo respeto para todos los servidores, asqueado estoy de tu servicio. Que ni sí ni no, que ni haces ni dejas hacer, que interrumpes lo que no haces y no haces lo que deberías de hacer. Asqueado estoy de tu servicio. Ojalá hicieras o no hicieras, pero por cuanto lo haces a medias, entre queriendo y no queriendo, asqueado estoy, dice el Señor, de tu servicio. Alabado sea el nombre del Señor. Esto solamente ustedes lo soportan, iglesia. Porque a los mundanos, a los carnales, esto es como los que estudiamos entre semana, que estaban ahí mirando al hombre de Dios, y cuando hablaba dice que empuñaban sus manos y rechinaban sus dientes, porque no soportaban la dura palabra. Pero cuando la palabra viene y nosotros la tomamos, amado hermano mío, es como el dulce óleo que cura nuestras heridas. Cuando viene la palabra y escuchamos, estoy siendo un mal servidor, no renegamos, sino que decimos lo que dijo Pablo: siervo inútil soy, pues solamente hago lo que se me pide que haga. Y nos esforzamos más porque somos hombres y mujeres de Dios, que hemos entendido el propósito. El Señor Jesucristo, amado hermano mío, Él no entendía, que aunque Él todo lo sabía, pero ¿por qué había de morir? No como Dios, sino como hombre. Por eso dijo: si es posible que esta copa pase de mí. No entiendo por qué tengo que morir el hombre, pero la divinidad del hombre decía: pero hágase tu voluntad y no la mía. Como hombre, él decía: ¿por qué tengo? Si es posible que pase, Padre mío. Pero como divinidad, como Dios, se levantaba y decía: mas no mi voluntad, sino la tuya. Porque tenía convicciones arraigadas en su corazón. Había venido como hombre, vivió en el mundo como hombre, pero se levantó en la cruz como divinidad. Alabado sea el Señor. Él supo lo que eran tus tentaciones. Él supo lo que eran tus sentimientos. Él supo lo que era ser despreciado. Él supo lo que era tener el yugo encima. Él supo, amado hermano mío. Sin embargo, con todo y eso, decidió seguir caminando. Nunca se detuvo. No te detengas. No te detengas. Sigue avanzando. Que tus sacrificios, cuando son de corazón, el Señor los conoce. Alabado sea el Señor. Me sorprende el versículo 3 que dice: tan necios son que habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vas a acabar por la carne. Cuando comenzamos, queríamos servir en todo, queríamos estar en todo, queríamos hacer todo lo posible por estar ahí sirviendo a Dios. Y ahora, con el tiempo, las necesidades de la carne nos fueron venciendo y estamos faltando a Dios y sirviendo al mundo, y sirviendo a la carne, y sirviendo a Faraón, y sirviendo a la cantina, y sirviendo a todo lo demás, pero nos olvidamos de lo principal, que es Dios. Empezaron en el Espíritu y terminan en la carne. Dios te hace un llamado hoy, iglesia. Brujería cristiana. Ay, no, pastor, ¿cómo eso no puede ser? Alabado sea el nombre del Señor. Ahí le van a poner, amado hermano mío, eso es lo que está pasando. Ha entrado un espíritu en las iglesias. Ha entrado un espíritu en la iglesia. ¿Y por qué cada prédica tras prédica habla de iglesias? Ay, santo zorro, mosaca y abacera.
Gracias, hermanos, se lucieron. Adivinación, espíritu de Pitón. Y eso es lo que se está moviendo, y te lo voy a mostrar con la Biblia, amado hermano mío. Antiguo y Nuevo Testamento. Dice Pablo, ¿quién los hechizó? Y en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, si me acompañas hasta allá, capítulo 13, dice lo siguiente, versículos 1 al 3. Vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los profetas que profetizan de su propio, los profetas, los pastores que hablan de su propio corazón. Oigan palabra de Jehová, así ha dicho el Señor: ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han. Versículo 6. Vieron vanidad y adivinación. ¿Qué miraron? ¿Sabes cuánto se mira esto en los altares hoy en día, amado hermano mío? ¿Sabes cuánto se mira esto en los altares hoy en día? Los pastores, Dios mío, pertenecía a un concilio que me daba vergüenza, pero no de llegar yo, sino de lo que era el concilio. Los pastores, amado hermano mío, llegaban así, amado hermano mío. Esos pastores que dicen: no tengo tiempo de atenderte porque estoy muy ocupado. Esos pastores que cuando les llamas te dicen: estoy en una junta pastoral. Esos pastores que han infundido a sus iglesias que los pastores están siempre muy ocupados entre los pastores con sus negocios pastorales. Hipócritas, hijos del diablo, porque su trabajo no es con los pastores, sino con las ovejas del Señor. Y llegaban a las grandes convenciones de pastores, cada año por lo menos 2, y se sentaban en las mesas, amado hermano mío, y se sentaban muy lujosamente, y Dios mío, yo decía: ¿y estos quiénes son? Es que había un concilio grande que los respaldaba, un concilio de renombre. Un concilio que, mira, amado hermano mío, yo estando con pastores platicando boberías, entraban llamadas y le decían: hermanito, después le hablo, estoy en una junta con pastor. Y yo decía: ¿cuál junta? Si nos encontramos, estamos hablando tonterías, ¿por qué no atiendes a tu oveja? Y decía: después le llamo. Nunca les llamaban. Se perdió el concepto, porque no entiendes, y yo te pido que despiertes y que el Espíritu Santo te abra el entendimiento. Pero esto es lo que en realidad se mira en los altares hoy en día: hechicería, brujería. Y no lo entiendes, te lo voy a decir, lo dijo Pablo: ¿quién los embrujó? En el libro de Ezequiel capítulo 13 vuelve a repetir en el versículo 6: vieron vanidad y mentiras. ¿Y qué? Vanidad mentirosa. Diciendo, ha dicho Jehová, y Jehová, con todo eso, ellos esperan que el Señor confirme la palabra de ellos. 7. No han visto visión vana y no han dicho adivinación mentirosa. Pues ¿qué dicen? Dijo Jehová, no habiendo yo dicho nada. Versículo 17 al 23. Y tú, hijo de hombre, pon tu rostro contra las hijas de tu pueblo. Pon atención, te lo voy a traducir. Y tú, pastor, profetiza contra las iglesias de tu pueblo, que profetizan de su propio corazón, que predican de su propio corazón. Y profetiza contra ellas y predica contra ellas. Y di: así ha dicho Jehová el Señor: aquellas que cosen vendas mágicas, aquellas que hechizan, vendas mágicas para todas las manos, y hacen velos
mágicos te ciegan en la palabra. Aquellas iglesias que ahora ya no tienes que llevar Biblia, sino que te la ponen en las grandes pantallas que tienen, y a veces te están poniendo, como hemos estudiado también en esta iglesia, Biblias adulteradas que están quitando, y ya los que hemos estudiado sabemos la salvación, la deidad de Cristo, la sangre de Cristo, el castigo eterno, la segunda venida del Señor Jesucristo. Lo sabemos. Y cuando eso te ponen esas escrituras bíblicas transgiversadas, la gente va perdiendo el concepto de la salvación, del juicio, de la segunda venida, de la sangre de Cristo, de la deidad del Señor. Lo va perdiendo porque ya no lo miran. Por eso dice el Señor: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Se repite la historia una y otra y otra y otra vez. Cuando Dios hizo que viniera el diluvio sobre la gente, y después desde Moisés hasta el Señor Jesucristo, tuvo que venir el Señor Jesucristo a morir. Y desde el Señor Jesucristo hasta nuestros días, el Espíritu Santo está con nosotros. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado. Sin embargo, hay cientos, miles y millones de personas engañados, hechizados con mentira dentro de las iglesias. Por eso te es menester, amado hermano mío, entender la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesucristo dice que aún la ignorancia, pero no es ignorancia, en la palabra más baja es, bueno, la ignorancia la va a condenar. Hay otra palabra más baja de la ignorancia, pero dice que si estamos ignorantes, va a condenar esa ignorancia, porque ningún hijo de Dios debe de ser ignorante. La palabra de Dios dice: escudriñen, o sea, estudien. No dice lean la Biblia, dice escudriñen, entiendan, estudien la palabra de Dios para que podamos entender. Cuando nosotros solamente miramos en la Biblia, oh insensatos, ¿quién los fascinó? La gente no entiende, la gente no sabe, la gente no comprende esa palabra, fascinación, y como no la entienden, así la dejan. Pero la Biblia dice: ¿quién te hechizó? ¿Quién te embrujó para que no mires lo que está frente de ti? Han puesto sobre de ti mentira, y estás con un velo en los ojos y no puedes discernir entre la mentira y la verdad, dice la Escritura según estamos leyendo. Pero nos dice a los que podemos entender: profetiza contra de ellos, profetiza contra las propias iglesias de tu pueblo, denúncialos, que se sepa la mentira que está ejerciendo, que se sepa que hay un espíritu de adivinación en los púlpitos. ¿Cuántos pastores no, en cuanto están en el púlpito, amado hermano mío, no tienen, ahora sí que no tienen ni tiempo para ministrar a sus propias ovejas? ¿Cuántos pastores, en cuanto se termina el sermón, tienen que salir por la puerta trasera para no rozarse con el pueblo? ¿Cuántos pastores, en cuanto termina el sermón, se arriman todos sus guaruras y van abriendo paso porque nadie lo debe de tocar? ¿Cuántos pastores hasta con 50 ovejas he mirado eso, que les sirven como si fuera Dios en vez de honrar a Dios? Que para ellos el pastor lo es todo. Y no estoy menospreciando la autoridad del pastor, ni estoy diciendo que no los tengamos que servir, pero hay que servirle, pero para servir a Dios. Pero muchas veces la vista del hombre queda en el hombre y no sube para con Dios. Por eso es que Jesucristo tuvo que morir en una cruz, para que pudieses voltear hacia arriba. Por eso es que en el Antiguo Testamento levantaron una serpiente, amado hermano mío, no para que la serpiente era la señal o era la salvación, no, para que la gente pudiese mirar arriba. Irónicamente, aquello que los había matado, aquello que los había envenenado, era lo que los iba a salvar. Irónicamente, cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz del Calvario, lo que el hombre había condenado, lo que el diablo mismo había envenenado en la cruz del Calvario, era la salvación. Y es y seguirá siendo la salvación. Por eso es el simbolismo de la culebra, porque muchos tienen dudas acerca de eso. Y que por qué los ídolos y que por qué levantaron, ahí está, era la sombra de lo que viene para nosotros.
Y el Señor Jesucristo hoy está sellando en tu corazón y te está diciendo: despierta, despierta tú que duermes, y te alumbrará la luz de Cristo. Porque no importa lo que estés haciendo ni cómo lo estés haciendo, porque lo que importa es la intención de tu corazón. Porque cuando en tu corazón la intención es buena, cada día mejoras más. Pero cuando la intención de tu corazón es mala, cada día empeoras más. Por eso Jesucristo nos hace el llamado: despierta, iglesia. Dice el libro de Ezequiel: cosen vendas mágicas para las manos y velas para las cabezas, y velos para las cabezas. Continúa diciendo: así ha dicho Jehová el Señor: hay de aquellas que cosen vendas mágicas para todas las manos y hacen velos mágicos para las cabezas de toda edad. Otra vez las almas, para cazar las almas. Han de cazar las almas de mi pueblo para mantener sus propias. ¿Te das cuenta? Esos son los que se llaman sanguijuelas del evangelio, sanguijuelas de la fe. Viven de la fe de otras personas, se alimentan de la fe de otras personas, porque por la fe la gente hace muchas cosas. Entonces ellos dirigen esa fe hacia ellos mismos y no hacia Dios Todopoderoso. Y tienes que discernir, porque es una línea tan delgadita como un cabello. No se puede discernir cuando no se está en el Espíritu. Y entonces te conviertes y dices a lo malo bueno y a lo bueno malo. En Argentina, hace 2 días estaba mirando las grandes manifestaciones, incendiando locales, incendiando negocios, autos, vehículos, peleando contra el gobierno porque no legalizaron el aborto. Argentina, estoy contigo al no aborto. Mi iglesia está contigo al no aborto. Pero los insensatos, haciendo manifestaciones en la calle, poniéndose a pelear en contra del mismo gobierno para que lo aprueben. Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Ahora dicen: es mi vida, es mi cuerpo. Nunca fue tu vida, nunca es tu cuerpo, sino que todo le pertenece a Dios. Por eso Dios nos demanda a nosotros mismos. Están en contra de esos evangelios corruptos. La gente dice: pero no es mi culpa. Ellos deben de saber, ellos deben de estudiar la palabra. Alguien te sacó de donde estabas. Alguien te sacó de la ignorancia. Alguien te sacó y te rompió esas vendas mágicas que tenías sobre de ti. Y eres agradecido, por eso estás en esta iglesia. Y por ese agradecimiento debemos nosotros de libertar a otros, porque hemos sido llamados para echar fuera demonios, sanar a los quebrantados de corazón y hacer libres a los cautivos. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito por los siglos de los siglos aquel que nos llamó por su misericordia. Continúo leyendo. 19. Han de profanar entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan. Pon atención, esto es para los pastores. Han de profanar, han de mentir entre mi pueblo por puñados de cebada y por pedazos de pan, por riquezas y por placeres. Es lo que les está diciendo. Profanan el pueblo de Dios por riquezas y por placeres, matando a las personas que no deben de morir y dando vida a las personas que no deben de vivir, mintiendo a mi pueblo que escucha la mentira. Dios está haciendo un fuerte llamado y les está diciendo: están siendo engañados, están siendo embrujados, están teniendo un espíritu de pitón delante de ustedes y no se están dando cuenta. Están matando a mi gente, a mi pueblo, para vivir ellos mismos. Y lamentablemente el día de mañana seguimos igual.
cuando debería de surgir un celo dentro de nosotros, cuando deberíamos de llevar la palabra sin detenernos, cuando deberíamos de tener un servicio con excelencia, cuando deberíamos de arrepentirnos porque siervos inútiles somos, porque solo hacemos lo que se nos pide que hagamos. ¿Cuándo fue la última vez que diste una milla extra? 20. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra sus vendas mágicas, con que cazan las almas al vuelo. Yo las libraré de sus manos y las soltaré para que vuelen como aves, las almas que ustedes cazaron volando. Romperé asimismo sus velos mágicos y libraré a mi pueblo de sus manos, y estarán más como presa, no estarán más como presa en sus manos, y sabrán que yo soy Jehová, y sabrán que yo soy Jehová. Alabado sea el Señor. Por cuanto entristecieron con mentiras el corazón del justo. ¿Por cuanto qué? ¿Con qué? Con mentiras el corazón de los justos, al cual yo no entristecí, y fortalecieron las manos del impío para que no se apartara de su mal camino, infundándole en el mal camino. Por último, 23. Por tanto, no verán más visión vana, ni practicarán más adivinación, y libraré a mi pueblo de su mano, y sabrán que yo soy. Alabado sea el Señor. Hágalo con nosotros, Padre. Dígale: hazlo con nosotros, Señor. Líbranos, líbranos de esa adivinación, líbranos de esa mentira, líbranos de ese espíritu de pitón. Qué horrible está eso, mire, hermano. La veo y me da miedo. Pero qué bueno que ya le aplacamos la lengua. Alabado sea el Señor. Brujería dentro de las iglesias. Todo lo que dice Samuel era para el pueblo de Dios, no para los inconversos. Ahí dice: están engañando a mi pueblo, les están poniendo velos mágicos, vendas en las manos. ¿Qué quiere decir esto? Te tienen prisionero, no te puedes mover y no puedes mirar lo que pasa. Es una tristeza lo que pasa entre el pueblo de Dios, que a lo malo han de llamar bueno, y a lo bueno han de llamar malo. Desde los tiempos antiguos ha habido entre el pueblo de Dios quienes engañan y desvían a la gente que ignora la palabra de Dios. Si nosotros ignoramos la palabra de Dios, caeríamos en el mismo juego. Si nosotros no estudiáramos la palabra de Dios, y seríamos igualitos, porque el primero que cae es el pastor, y de ahí toda su congregación. Por eso a usted le debe de ser menester que su pastor no esté dormido en el evangelio, que su pastor no se le levante el orgullo, que su pastor estudie la palabra, que su pastor sepa lo que le está hablando. Y eso, ¿cómo lo sabemos? Cuando hay palabra de revelación, cuando hay palabra de exhortación, cuando la gente, amado hermano mío, se siente confrontada con la palabra del evangelio, entonces estamos siguiendo el verdadero evangelio. Porque cuando la gente se siente amistosa, cuando la gente se siente confortada con la palabra del evangelio, quiere decir que se han estancado, porque nunca en una batalla, en una guerra, habrá quienes estén descansando. Y cuando no está pasando nada en tu vida, es que el diablo ya te hizo prisionero. Es una batalla constante, porque desde los días de Juan el Bautista, dice la palabra. ¿Sabes por qué desde los días de Juan el Bautista? Porque anteriormente ya el pueblo de Dios estaba hechizado. Ya el pueblo de Dios estaba, amado hermano mío, con sus velas y sus vendas y todo puesto. De hecho, amado hermano mío, si lees la escritura, el pueblo de Dios se volvió muchas veces a la religiosidad. Tuvo muchos ídolos el pueblo de Dios, y por eso es que Dios dice: ya les di carta de divorcio una y otra vez. O sea, rompí el compromiso. Por eso, nunca rompas el compromiso con Dios.
Porque Él pagó de antemano por lo que tú ibas a hacer. Porque Él de antemano dio las arras, las monedas del Espíritu por ti. Porque Él de antemano murió en la cruz del Calvario por ti. Cuando tú quisiste hacer el sacrificio o el compromiso, es porque Él ya lo había hecho por ti. Es porque tú no pagaste a Él, Él pagó por ti. Es porque tú no hiciste el compromiso con Él, Él lo hizo contigo. Por eso debemos de confrontar nuestra palabra, debemos de cuidar nuestros corazones y debemos de estudiar la palabra de Dios. Porque esto se sigue moviendo, porque hemos desechado la palabra de Dios y nos hemos conformado a nosotros mismos. La palabra de Dios dice que no es cosa de extrañarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros también se disfrazan como ángel de luz. ¿Qué quiere decir esto? Espíritus abadónicos, espíritus jezabélicos, espíritus acábicos, espíritus de mentira y adivinación en los púlpitos. Eso es lo que dice la iglesia. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que nos está advirtiendo para que no seamos negligentes. Para que estemos constantes sabiendo lo que Dios quiere de nosotros. En 2 de Corintios capítulo 11 versículo 13. Dice el apóstol con gran preocupación: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién es el ángel de luz? Los pastores. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. En Hechos capítulo 20 versículo 29 y 30 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de entre ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de ellos a los discípulos. ¿Te das cuenta la preocupación que había? En el Antiguo Testamento, Dios, Jehová de los ejércitos, mandando profetas, mandando hombres de Dios, a los cuales apedreaban y mataban porque hablaban la palabra de verdad. Y en el Nuevo Testamento dice la Biblia que se levantarán falsos pastores, falsos maestros, falsos profetas, falsos evangelistas y falsos apóstoles. Este fin de semana me extrañaba. ¿Cuántos de ustedes estuvieron por ahí en algún concierto o fueron a ver a alguien así? Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque yo no hago promociones mediocres. Si usted quiere, vaya y hágalo. Pero si no danza aquí, no sea hipócrita, vaya a danzar allá. Porque a eso van. La mayoría de hipócritas cristianos, allá los ves danzando y cantando. Y en sus iglesias, fríos como un pescado. Por eso yo no hago promoción. ¿Quiere? Investigue y váyase usted. El día que yo lo lleve es porque nos vamos a gozar todos juntos. Amén. Lo que sí me sorprendían eran unos hermanos. Se comunican entre ellos y dicen: ¿qué vas a hacer? No, pues aquí estoy. Es que va a venir el pastor, hermano. No te preocupes, hermano. Ahí vamos a estar. Y estábamos, y llega uno y después llega el otro, y estuvimos conviviendo. Y yo dije: estos de verdad son hermanos. Se visitan, se conocen, están juntos. ¿Y qué pasó con los demás? No, es que yo estuve ocupado, pastor, yo tengo familia. Y ellos no. Ahí estuvieron con sus familias compartiendo también. Hay que aprender a ser familia. De en vano dices hermano, mejor dile amigo. Por eso en muchas congregaciones yo me he asustado y he regañado congregaciones, porque en vez de decir hermano, dicen don Juan, don Miguel, don Pablo. Y yo me extrañaba, pero ahora comprendo. No son familia, no son hermanos, son conocidos, cristianos que van a una iglesia solamente por el compromiso. De hecho,
Santo Dios, aquí le voy a pegar en el talón de Aquiles a muchos. Muchos van a iglesias y cuídate, pastor, a vender. Y no es de ahorita nuevo. Hace años empezó eso. Yo era pastor de jóvenes en aquel tiempo. Y entra un hermanito. Le llamaban hermanos. Usted sabe que todo el que llega le llamamos hermano. Servidor como ninguno. Antes de 3 meses ya era ujier. Pero el primero que enganchó fue el pastor. Y después toda la compañía, toda la congregación completa vendiendo celulares. Y decía, mira, si tú metes a 3 debajo de ti, yo te regalo la inscripción. Y esos 3 metían otros 3. Se llaman negocios pirámide. Y decían, ¿quieres llegar a ser perla? ¿Quieres llegar a ser diamante? Diamantes andaban los desgraciados. Y después me quisieron enganchar y estuve a punto de caer. Pero gracias a Dios que mi ayuda idónea dijo, si tú nunca te has metido a eso, ¿por qué lo quieres hacer? Yo dije, pues si ya está el pastor, están los diáconos, los sugieres, que no esté el pastor de jóvenes. Pero hubo alguien que me quitó la venda. Y de ahí empezaron a salir un montón de hierbas y de güeyes y de no sé qué tantas cosas. Las iglesias llenas, contaminadas, que si Jesucristo viniera, hiciera lo mismo que hizo cuando fue al templo. Les diría, cueva de guarida de ladrones han convertido la casa de Dios, porque esta casa será llamada casa de oración. Por eso Dios nos dice, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Mira cómo ya no te pide ni siquiera el sacrificio, para que no lo hagas entre queriendo y no queriendo. El Señor dice, esfuérzate, no una vez, no 2, 3 veces. En el libro de Josué, ábrelo conmigo, capítulo 1, versículo 6. Abre la primera vez diciendo, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué hay que hacer para ser prosperado? No apartarnos, ni a diestra ni a siniestra. Nunca se apartará de ti, de tu boca, este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardar y que hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando. Ya ahí es un mandamiento. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo. Segundo segmento, te estoy hablando de esforzarte, de ser valiente, de dar la milla extra, de no conformarte, de no quedarte en un lugar, de querer crecer, de poner metas más grandes que tu propia vida. Cuando Dios me dio el ministerio, no estoy hablando de la iglesia, el ministerio, yo lo miraba con todo el respeto que puede tener la palabra del Señor. Yo decía, qué ridículo, 500 años, van a pensar que estoy loco cuando lo proponga. Pero como Dios es misericordioso, conforme me fue dando su palabra, me fue explicando. Y dijo, porque cada propósito en tu vida debe de ser más grande que tu tiempo de vida. Porque ese propósito lo debes de caminar con todo tu esfuerzo, dar la milla extra para que tus hijos tengan herencia espiritual en él. Y cuando tú ya no estés, tus hijos miren el esfuerzo, miren el compromiso, miren a su padre, a su madre, que siempre daba la milla extra. Entonces entendí el compromiso de los 500 años.
Y podrá decir, uy, si los hijos de los pastores son los que menos están. Ya le he explicado por qué. Y lástima de verdad. Qué lástima de verdad. Pero así aún te puedo decir, Moisés no era castrado, ni capado, ni impotente. Moisés tenía hijos. Pero ¿sabes quiénes heredaron? Los hijos espirituales. Quedó la herencia para ellos. Elías dejó a Eliseo. Y cada uno de los grandes hombres de Dios, como hemos mirado, han dejado herencia espiritual. Pastor, usted se está equivocando. Otra revelación que la gente se pregunta. Eliseo nunca dejó a alguien en su lugar. Es que Eliseo no tenía una visión. Él completó una visión que no era de él. Él completó la visión de Elías. Y él terminó esa visión. Alabado sea el Señor. Después de ahí, Dios levanta a otros. ¿Cómo los levantará después de nuestros 500 años? ¿Quiénes? No lo sé. Tal vez tus hijos van a ser los herederos de este púlpito. No lo sé. Tal vez tú eres el que va a seguir aquí después de mí. No lo sé. Tal vez tus nietos. Pero nosotros vamos a cumplir la misión. Nosotros vamos a caminar la milla extra para dejarla a ellos. Porque ¿sabes qué? Tercer segmento, la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. Porque bien cierto es que no somos salvos por obras, sino por fe. Pero la fe sin obras es muerta. Porque hemos sido salvos para hacer buenas obras. Hemos sido salvos para hacer. La fe sin obras es muerta. Alabado sea el Señor. Hablamos en el primer segmento de ¿qué? Brujería. Estamos viendo obras satánicas. Estamos viendo obras de adivinación. Estamos viendo una falsa honra, un falso Espíritu Santo, un falso Señor Jesús en las iglesias, porque son ministros, hijos de la gran serpiente antigua, hijos de Caín, hijos de la simiente corrompida que se ha infiltrado en las iglesias de Jesucristo y hoy están contaminadas. Entonces nosotros necesitamos, dice la palabra, cuando leímos en el libro de Ezequiel, profetiza contra las hijas de tu pueblo, profetiza contra esas iglesias falsas. Y hemos profetizado y hemos levantado nuestras manos y hemos dicho que todo ministro del diablo fuera de la ciudad. Alabado sea el nombre de Jesús. Estábamos compartiendo también y de repente miramos y empezamos a hablar de los negocios que hay en Yuba City y dice una hermana, por eso estamos orando en contra de los negocios injustos de nuestra ciudad, para que todo negocio injusto caiga y se levanten negocios justos y se levanten personas justas para que tengamos una ciudad próspera. Mirábamos y estaba platicando con alguien y luego dice también, con razón ya no se mira tanto homeless en las iglesias, en las calles, perdón. Ya las calles están limpias de tanto homeless que había. Entonces levanté mis manos y dije, gloria a Dios, amén, aleluya, porque estamos orando que todo eso pase, porque queremos un avivamiento en nuestra ciudad. Alabado sea el nombre de nuestro Señor, bendito por los siglos de los siglos. Pero la fe sin obras es muerta. Tú dirás, yo tengo fe y tú tienes obras. Y yo te digo, muéstrame tus obras sin tu fe y yo te mostraré mi fe por mis obras, como dijo el gran apóstol Pablo. Porque debemos de entender lo que Dios nos dice en la palabra de Santiago, capítulo 2, versículo 14 y 17. Hermanos míos, ¿de qué les aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Por qué? ¿Acaso si alguien no tiene obras, podrá la fe salvarlo? La fe es Cristo. ¿Es Cristo suficiente para salvarnos? Sí. Pero una vez que estamos en Cristo, imposible es que no hagamos obras, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, si estamos en Jesucristo y no estamos teniendo obras, solamente fue una emoción que entró a nuestro corazón, pero Cristo no vive ahí. Porque la fe sin obras es muerta. Se lo digo de la siguiente manera: usted tiene un hijo, lo tuvo en su vientre por 9 meses. Y ahí estaba en su vientre, pero cuando él nace, esto es, aceptó a Jesucristo. Pero cuando él nace en su vida,
Cuando ese niño sale del vientre, hay que alimentarlo. Obras. Porque si no lo alimenta, muere. Si usted no alimenta al Señor Jesucristo del Espíritu Santo, de las obras, entonces quiere decir que está muerto. No que le tenga que alimentar a Él, pero las obras es muestra de que nosotros servimos a Jesucristo. Y si no hay muestras de obras, entonces no hay fe, no hay Cristo. Por eso hemos sido salvos para hacer buenas obras. Romanos 10:10 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Una de las obras, la fe sin obras es muerta. Una de las obras que tenemos que hacer es oír la palabra de Dios. ¿Y qué hay con aquellos que solamente vienen un día a la semana a la casa de Dios? ¿Qué hay con ellos? Si la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y si la fe es Cristo, y Cristo tiene que crecer cada vez más en nuestras vidas, por eso muchos se quedan con el Cristito y lo traen colgando en el pecho. Otros inclusive le quitan el Cristo a la cruz y se quedan con la pura cruz. Cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Quitaron a Jesús de la cruz. Entonces, ¿quién está ahí? Ignorancia. La gente no sabe que la madero, la cruz era una maldición, y que ahí solamente colgaban a los malditos, y todavía traen la crucecita ahí colgando, porque inconscientemente, por ignorancia, no saben que el diablo se ríe y dice: ahí colgué a tu Dios. La fe sin obras es muerta. Y ese me gustaba hasta para decirle, hay una prédica que se llama ¿qué tipo de árbol eres? Hay unos que son árbol de sombra de muerte. No tienen vida en sí mismos, son un palo seco, no hay ni siquiera hojas, que es la religiosidad, mucho menos fruto. Yo me pregunto cuántos podrían decir María, Jesús, Benito, Pedro, Pablo, Juan, Bernabé. ¿Cuántos podrían decir tengo frutos? Porque si tienes frutos, aquí deberían de estar, sentados a un lado tuyo, mirando tu testimonio, mirando quién tú eres para Cristo, mirando tu servicio, mirando que lo que hablas es lo que haces. Alabado sea el Señor. Porque nosotros no enseñamos con la palabra, nosotros enseñamos con el testimonio. Santo Dios. Su pastor sí puede decir amén, gloria a Dios. Hebreos, con esto termino. Capítulo 23. Versículo 23. Dice: ay de ustedes, escribas y fariseos. En otras palabras, ay de ustedes, líderes y servidores. Ay, Dios mío. Porque diezman la menta y el eneldo y el comino, porque vienen y hacen lo que tienen que hacer, y dejan lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe, y dejan lo más importante, el hacerlo con el corazón, con mucha fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Porque la fe sin obras es muerta. ¿Cuándo fue la última vez que diste la milla extra? ¿Cuándo fue la última vez que el Espíritu Santo redarguía tu corazón para trabajar en la obra de Cristo? ¿O acaso ya te cansaste? ¿O acaso es mucho para ti? Cuando Él lo dio todo por nosotros, cuando Él en la cruz del Calvario, con sus manos extendidas, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tal vez sería necesario de que escuchara su voz, que hoy está diciendo: Padre, perdónalo, perdónala,
porque no saben lo que hacen. El Señor le decía a Moisés: déjalos, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Dios ha abierto los cielos para que nosotros podamos gozarnos con su presencia. Traigo esto en mis manos porque hoy llegó una hermana Lorena, y me dice: pastor, traigo esto para la iglesia. Y lo que es para la iglesia lo consagramos. Esto quiere decir que nadie lo va a tocar a menos de que sepa lo que esto es. Esto es un arma de guerra. Al igual que tenemos el otro shofar ahí. Los shofares se hicieron para la guerra, y de hecho tú mirarás unos shofares largos y otros más cortos. Inclusive tengo uno que es de bolsillo, ya lo he traído, que lo traigo ahí adentro. Porque esos shofares de bolsillo, amado hermano mío, eran para la guerra. Y sacaba el atalaya, que era generalmente los que llevaban esos shofares, y son así pequeñitos. Te lo voy a traer para que lo vuelvas a mirar. Y empezaba empezaba a hacer el toque de guerra, y todo el mundo se alistaba para la guerra. Había shofares de ceremonia, ceremoniales, solemnes, que cuando se tocaban estaban todos los sacerdotes en fila y hacían el toque ceremonial y la entrada del sacerdote sumo. Y había shofares cortos que eran para la guerra, eran ceremoniales, servían para todo, porque viajaban con el sacerdote a donde quiera que él iba. Viajaban con el profeta. Algunos los tapaban de la parte superior y echaban el aceite de la unción en ellos. Y allí los llevaba el profeta a donde quiera que él iba. Y cuando tenía que usar para ungir a alguien, entonces el profeta quitaba su shofar, lo abría, derramaba el aceite y después ungía a la persona que iba a ungir solamente, porque el aceite se usaba exclusivamente para la unción de personas. Entonces derramaba el aceite que traía extra, o lo ponían en un cántaro. No lo derramaban, lo ponían en un cántaro, y cuando tenía lo suficiente para ungir, ungía al siervo que iba a ser ungido. Después quitaba la otra embolladura y significaba que acababa de ungir a alguien, que el precioso aceite de la unción había sido derramado sobre de una persona. Que tus obras sean mayores que tus sentimientos, que tu servicio sea mayor que el que estás dando hasta hoy. Que en tu mente y en tu corazón esté la palabra: siervo inútil soy, porque solo hago lo que se me pide hacer. Y que siempre estés dando la milla extra. Solamente aquellos que dan la milla extra son ungidos de parte del Señor. Porque la fe sin obras es muerta. Ponte de pie conmigo, por favor.